Oin bai, egunon guztioi, gaur gobernu batzarra ospatu dugu, ohikoa den bezala, eta bertan onartu ditugun gaien artean, honako hauek aipatu nahiko nizkizueke. Lehenik eta behin, gaur onartu dugu, hain zuzen ere, hiriko aparkadeku publikoen enpresa emakidunei baimena ematea, TAO bat, bi eta bi hiru sektoretan egoiliar gisa dauden pertsonei abonuak komertzializatzeko. Hori bere garaian adierazi genuen, aparkadekuekin geneukan adostasun horren barruan sortu nahi genduen aukeretako bat, edo eskaintzetako bat zeda, egoiliarrei 2 eurogatik gauean aparkatzeko aukera ematea, abonu hauek badioko dute, 2 euroko prezioa izango dute, eta badioko dute arratsaldeko 7:00 goizeko 10:00 kotxea bertan uzteko, eta galdetu baino den, esan behar dizuet, egun gutxi barru jarriko dela indarrean, softwarea prest dagoenean, baina erabakia da hartuta dago, eta diodan bezala egunetako gauza izango daia aplikazioaren bitartez hau egina izatea posible egingo dela. Bertan, Kontxako parkina, Budebarrekoa, EASO Atotxakoa, Okendokoa eta Kataluniako plazak o parkinak sartuko dira. Decía que la primera cuestión es que hemos aprobado los abonos para residentes de 2 parkings de la ciudad y, por lo tanto, hemos aprobado autorizar a las empresas concesionarias de aparcamientos públicos de la ciudad que puedan comercializar abonos dirigidos a los vehículos autorizados como residentes de los sectores OTA 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 y 2.3. Esto ya lo habíamos anunciado en su día y hoy es cuando hemos autorizado que esto se pueda hacer. Serán abonos que permitirán estacionar los vehículos en los aparcamientos concesionados todos los días del año, desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la mañana, con un precio de 2 euros. Y los parkings en los que esto será posible son el de La Concha, de Budebar, de EASO, Atocha, Okendo y Plaza Cataluña. Y bueno, es cuestión de días, porque falta poner en marcha la aplicación y actualizar el software para que esto sea una realidad, pero, como digo, es ya cuestión de días una vez autorizado. Hurrengo gaia, Erizeko igogailuarena izango litzateke. Gaurkoan onartu dugu Errege Zaintza kadearen eta Eriz pasealekuaren arteko desnibela gaindituko duen igogailua eraikitzeko egikaritze proiektu eguneratua. Aurrekontua guztira 1.354.000 eta 60 eurotakoa izango da, eta gauzatzeko epea 8 hilabetekoa. Eta espero dugu, astebete edo 15 egun barru, hau ere, lehiaketara ateratzea, abian jartzeko. Igogailu honen historia luze xamarra da, eta ez da bat ere erreza izan, zailtasun ugari izan ditugu bidean, besteak beste, pribatua zan lursail bat desjabetu behar izatea, eta horrek desente denbora eraman zuen, eta horren ondoren gertatu zen proiektuaren kopurua, diru kopurua, desfasatua gelditu zela, eta orain eguneratu egin behar izan degula. Espero dezagun aurki igogailu hau errealitate izateko bidean jartzea. Decía que la siguiente cuestión es relativa al ascensor del Paseo de Eriz, concretamente el que uniría Escolta Real y el Paseo de Eriz. Hoy hemos aprobado el presupuesto actualizado con un importe de 1.354.060 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. La verdad es que la historia de este ascensor, que está pensado ejecutar desde hace ya bastante tiempo, pues no ha sido una historia fácil de tramitar. En primer lugar, porque el proyecto contemplaba la ocupación de un espacio privado en el que hubo que realizar un expediente de expropiación, cosa que no suele ser ni sencilla ni rápida. Y posteriormente, una vez realizado ese procedimiento, con motivo del incremento de los precios de todas las obras de la construcción, pues hemos tenido que actualizar el propio proyecto con el importe de la inversión. Pero confiamos en que en esta ocasión sí, dentro de 15 días, una semana, 15 días, podamos sacar a concurso la construcción del mismo y ya lo pongamos en camino de convertirse en realidad.
Urrengoa Bilasadiari dagokiona izango ditzateke, dakizuten bezala eraikinean lanak amaituta daude, eta orain onartu duguna da eguneko arreta zerbitzua kontratatzeko espedientea. Guztira, 1.000.000 batetik gorako aurrekontua izango duena eta 2 urteko iraupenarekin. Beste urtebeteko 2 luzapen posible izango diredarik. Kontratuaren xedea, izango ditzateke, bazterkeria egoeran dauden pertsonentzako eguneko arreta zerbitzua kudeatzea, eta 3 eremuetan garatzen da. Lehenengoa eguneko zentroa, bigarrenakadeko hezkuntza eta gune komunitarioan egiten den lana. Behin hau eta baita ere, eraikinaren ekipamentua gauzatuta, espero dugu udararako, abian izango dugu da badiabide hau. Decía que la siguiente cuestión es relativa a Bilasadia. Como sabéis, las obras de ejecución de la obra civil en el propio edificio están ya finalizadas y lo que hoy sacamos a concurso es el expediente para la contratación del propio servicio que se prestará en Bilasadia. Es un recurso para personas en situación de exclusión y el presupuesto anual previsto es de más de 1 millón de euros y una duración de 2 años con 2 posibles prórrogas. El objeto del contrato que hoy sacamos a concurso es la gestión del servicio de atención diurna para personas en situación de exclusión, que se desarrolla en 3 ámbitos, que son el centro de día, la educación de calle y el trabajo en el espacio comunitario. Confiamos en que, para verano, pues este servicio esté a pleno rendimiento. Eta azkena, Kontxako barandari dagokiona izango ditzateke, hau azken zatia izango genuke, azken urte hauetan dakizuten bezala baranda berritzeari ekin diogu, bere egoera kaskarra zeda eta orain gelditzen zaigun zatia, hain zuzen ere, erregetxearen eta Antiguoko tunelaren artean, dagoen zati azken pusketa hori izango ditzateke, eta gaur onartu dugu obra kontratatzeko espedientea guztira 9.999.333 euroko kopurua izango duena eta 8 hilabetetan aurrera eramatea edo egitea espero dugu. Decía que la última cuestión de la que quería dar cuenta es relativa al último cacho de la barandilla de la Concha entre la Caseta Real y el punto al que llegamos desde el túnel del Antiguo con el último tramo. Es lo último que falta ya por renovar, no solamente de la barandilla, sino también del propio voladizo, que hay que rehacerlo. Y en esta ocasión el presupuesto de licitación para la ejecución de este proyecto es de 989.000 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. Y con esto ya lo que sería el conjunto de la bahía y de la barandilla de la Concha pues quedaría plenamente renovado. Eta, hauek nik nituen gaiak, eta hemendik aurrera gairik badezue, edo xehetasunen bat nahi badin badezute zerbaiten inguruan, zuen esanetara naukazue. Sí, me gustaría preguntar por el tema del ascensor o los ascensores del Paseo Eriz. ¿Cómo están los proyectos de los otros ascensores? Porque creo que, no sé si eran 3 o 4 ascensores los que completaban hasta el seminario. Son 4. El que tiene proyecto de ejecución es los otros tienen anteproyectos. El siguiente que se debería acometer no es el siguiente a este, porque en la programación en su día se vio, hay 2 intermedios que son bastante cortos, pero el que de verdad daba un servicio más importante era el cuarto, el que nos llevaría hasta el seminario, básicamente. Y pues sí que hay una incertidumbre que tendremos que despejar, que es el propio Colegio de Arramendi. Que, como sabéis, pues el Colegio de Arramendi se ha fusionado con Santa Teresa y con Jesuitinas y todos los estudiantes pasarán a Santa Teresa, con lo cual lo que sucederá con el Colegio de Arramendi pues en este momento no está claro. En su día se trabajó con ellos una solución que dieron por buena, pero después, a la vista de los acontecimientos y de que el colegio quedaría en desuso, pues eso se puso en cuestión, ¿no? Entonces, hay que despejar sobre todo esa incógnita para poder saber exactamente cómo se puede redactar el proyecto concreto de ese cuarto ascensor que en nuestra
en nuestro orden de prioridades era el más importante después de este primero, porque, como digo, los otros dos salvan cotas mucho más, muy inferiores al primero y al cuarto. Sí, desde Radio Euskadi nos preguntan si hay alguna novedad con respecto a los cuarteles de Loyola. Pues no, a día de hoy no. Seguimos esperando la resolución definitiva de costas. El tema de la procesionaria esta que ha aparecido en Martutene, ¿cómo está ahora mismo la situación? Bueno, se recibió comunicación de la existencia de la procesionaria. Yo hablé con el concejal delegado de mantenimiento y me consta que se ha puesto en marcha para dar respuesta y poder suprimir o eliminar la procesionaria en ese punto de la ciudad. ¿Listo? Venga, eskerrik asko.